Gracias por esos aplausos antes de conocernos. Ya por lo menos eso nos lo llevamos. ¿Cuántos de vosotros sois emprendedores o personas emprendedoras? Levantad la mano, por favor. Bueno, aquí prácticamente toda la sala. Imagino que online y en el metaverso, muchos de vosotros. Perfecto. Vamos a intentar compartir con vosotros la experiencia de nuestra carrera emprendedora. Nosotros llevamos ahora mismo 10 años. Este año cumplimos 10 años de trayectoria emprendedora. Habíamos trabajado con multinacionales, trabajamos con empresas pequeñitas y en el 2013 decidimos ponernos por nuestra cuenta. Una de las cosas realmente fascinantes del mundo del emprendimiento es que no nos preparan para ello. Estamos acostumbrados a que todo el mundo nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Nos lo dicen nuestros padres cuando somos pequeños, luego cuando estudiamos son los profesores, luego cuando entramos a trabajar para qué es lo que tenemos que hacer. Y uno de los mayores problemas que tienen los emprendedores cuando se despiertan por la mañana es ver a qué tienen que dedicar su tiempo. Estos somos nosotros hace 10 años, dos señoros. Ya nos veis, estábamos con traje. 10 años después, estamos casi 10 años más jóvenes y estamos en camiseta. Hoy, como os decía Pascual, vamos a presentaros una idea que hemos sido capaces de transformar en un libro. Un concepto que nosotros hemos trabajado a lo largo de estos 10 años. Nosotros ayudamos a los emprendedores en la fase más crítica de su proyecto. Hay cientos de personas, cientos de aceleradoras, cientos de empresas que ayudan a los emprendedores a definir su modelo de negocio, a intentar ver cuál es su propuesta de valor. Pero ¿sabéis dónde se atascan los proyectos emprendedores? ¿Sabéis dónde fracasan el 90% de ellos? A la hora de vender. Sales con todo el material aprendido, sales pensando que, como eso que tienes es tan bueno, te lo van a quitar de las manos, y cuando sales y lo presentas, si eres capaz de presentarlo, no te lo compran. Entonces nosotros, a lo largo de estos años, a través de la comunicación hemos desarrollado, pues al final una serie de ideas que están ahí, que estaban ahí para recogerlas, que hace que la mayor parte de las propuestas de los proyectos con los que nosotros trabajamos acaben vendiendo. Y que acaben vendiendo significan que puede pasar esto que veis aquí. Es rarísimo que una empresa dure 10 años en el mercado. Ya sabéis que la mayor parte de ellas se terminan cuando llevan 3, 5 años. La única manera de que una empresa sea sostenible en el tiempo, ¿cuál es? Vender. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Muy bien, emprendedores, bienvenidos a este mundo fascinante. Si yo os hiciera una pregunta que es ¿quién de los dos estuvo comunicando hasta ahora? ¿Qué me diríais? Aquellos que penséis que el que estuvo comunicando fue Roberto, habéis caído en el error más frecuente en el ámbito de la comunicación, que es pensar que comunicar es hablar. Es cierto que el habla forma parte de la comunicación, pero la comunicación es algo más extenso que simplemente hablar. De hecho, comunicación es todo aquello que somos capaces de captar por algunos de los 5 sentidos de los que estamos dotados. Nos relacionamos con el mundo a través del oído, el olfato, el gusto, el tacto y el que me queda, que no sé cuál es, ¿no? Y todo eso que nosotros captamos se procesa por el cerebro, tiene significado y suceden cosas. Por lo tanto, la comunicación es un concepto muy amplio. Roberto estuvo utilizando la voz, pero además de la voz aquí sucedieron cosas. Por ejemplo, si yo me hubiera puesto en ese momento a hablar con el móvil o a chatear, ¿lo habríais visto, sí o no? ¿Y qué impresión habríais sacado? Diríais, ¿y el tipo ese, ¿no? ¿Qué puñetas hace con el móvil? Una mala impresión, ¿no? Porque habéis captado cosas por la vista que tuvieron significado y que por lo tanto fueron comunicación. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quitaros la idea de que la comunicación es hablar, eso es una muy pequeñita parte, la comunicación es algo más amplio y precisamente la comunicación más potente a día de hoy no está precisamente en el habla, sino en lo que vais a descubrir ahora. Os decía que comunicación es todo lo que podemos captar por cualquiera de los órganos sensoriales, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Cuando nosotros nos perfumamos estamos transmitiendo un mensaje frente a otra persona pues, que no se perfumó. Cuando damos un apretón de manos, según la fuerza que utilicemos, o si damos un abrazo, estamos transmitiendo a través del tacto cosas diferentes. El tono de voz transmite, todo comunica.
Pero ¿cuál de estos 5 órganos sensoriales creéis que es el más potente de todos cuando nos toca hablar de comunicación? ¿Cuál diríais que es? La vista. La vista es súper potente por 3 razones. Primero, es el que más rápido procesa la información. Si yo estuviera que contar un proyecto emprendedor con palabras, podía tardar 20 minutos en que lo entendierais, pero igual os muestro una imagen y ya lo captasteis. Cuando os vais a entrevistar con una persona, nada más aparece por la puerta, ya estáis viendo cómo viene vestido y eso ya os transmite cosas sobre él, ¿sí? Entonces es, sin ningún lugar a dudas, el órgano sensorial más rápido a la hora de procesar información. Es el más frecuente. Nosotros podemos estar en un entorno donde no se huela absolutamente nada, donde no toques nada con el tacto, donde no estés saboreando nada e incluso donde no se oiga ningún ruido. Pero para estar en un entorno donde no puedas ver nada, o tienes una patología que te impide ver, o cierras los ojos. Pero siempre, siempre, siempre estamos captando estímulos visuales. Y la mayor parte de vuestra comunicación, si lo pensáis bien, es visual. Porque antes de que un cliente contacte con vosotros de palabra, ya vio vuestra web, a lo mejor ya tiene una tarjeta, ya tiene un dossier, ya recibió un email. Todo lo que hay ahí son elementos que pueden ser vistos y procesados a través de la vista exclusivamente. Entonces, fijaos la cantidad de información que tenemos y que procesamos por la vista inconscientemente. Y la parte más importante es lo potente que es la vista. Y cuando digo potente es que lo que captamos por la vista predispone nuestra actitud hacia después. Y os voy a poner un ejemplo rotundo. Un cocinero puede elaborar un plato de comida con distintos ingredientes y según cómo lo presente en el plato, podéis sentir asco o os puede caer la baba. Y los ingredientes son lo mismo, ¿eh? Simplemente el impacto visual que os causó condiciona que aquello lo rechacéis o aquello lo comáis. Preguntaros cuál es la razón por la que la gente contacta con otra persona, con otra pareja. Lo primero que te llama la atención es la vista, la estética, en líneas generales, y luego empiezas a entablar conversación y lo que suceda. Pero la vista es determinante. Y por poner un ejemplo más, ¿quién compraría un coche que no le gusta? Por más que sus características sean excelentes, el primer criterio de elección es la vista. Le prestamos atención a aquello que nos gusta y dejamos a un lado lo que no nos gusta. Y eso lo hacemos en décimas de segundo. Y os llamo la atención porque estáis entregando dosieres, páginas web, incluso planes de empresa, que a veces son un tocho y que simplemente verlo te quita las ganas de leer. Entonces, para que veáis la importancia que tiene la vista, porque en función de cómo tú me presentes las cosas, me estás invitando a leer o me estás invitando a que lo eche para atrás. Por eso la parte potente, la parte final, la parte de potente, es importantísima a la hora de comunicación, porque de lo visual depende todo lo que suceda después. ¿Cómo es vuestra comunicación? Porque ahí digo, ahí está la parte donde descuidamos esto, nos creemos que comunicar es hablar, por lo tanto yo ya pongo ahí un texto, ya la gente lo lee y ya se entera de qué va esto. Estáis muy equivocados, porque según cómo me presentéis ese texto, puedo leerlo o no. Y desgraciadamente nos encontramos presentaciones que parece que las hizo un niño de 12 años en un PowerPoint donde lo que hace es pega texto con las tipografías estándar que le da el programa, le coloca alguna imagen para hacerlo bonito y de ese modo va construyendo su dossier que luego incluso presenta a concursos públicos donde hay 60.000 euros en juego con dosieres de ese estilo, ¿no? Y pensad, ¿qué os transmite eso? O sea, ¿tú crees que yo me puedo creer que detrás de un dossier de ese perfil hay una empresa potente? El cerebro ya saca esas conclusiones. Dos portadas de un mismo proyecto. ¿Cuál os invita más a leerla? ¿Cuál os despierta más emociones? O sea, esto, de hecho, forma parte de un paradigma. Seguimos haciendo las cosas como antes y hacemos documentos pensando que la gente los va a leer. Cuando si nosotros mismos nos ponemos en la situación, imaginaros que alguien nos da un dossier que tiene 30 folios escritos apenas sin espacios, apenas sin imágenes. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Qué predisposición tienes?
Estamos en un mundo cada vez más visual y estamos en un mundo en el que la gente tiene cada vez menos tiempo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer con nuestra comunicación es olvidarnos de ese paradigma del pasado, pensando que la gente iba a dedicar 1 hora a leer lo que nosotros tenemos que contarle y hacerlo fácil. Vais a ver algunas cosas tan simples como los formatos, algunas cosas que vamos a ver a continuación, cosas que hacíamos y que seguimos haciendo sin pensar que el entorno, que el condicionante que tenemos es completamente distinto al que teníamos hace 5, 6, 10 años. Internet os encontraréis una que le llaman la prueba del pato, esta pregunta que dice, si grazna como un pato, camina como un pato, se comporta como un pato, ¿qué es? Es un pato. Es un pato. ¿Sí o no? Vale. Si tu imagen corporativa es mediocre, tus presentaciones son mediocres, tus documentos son mediocres, tu comunicación es mediocre, ¿cómo es tu empresa? Mediocre. A lo mejor no, a lo mejor es una empresa brutal, pero yo saco conclusiones de lo que veo. Y si lo que me presentas es mediocre, no me vendas la moto de que tú tienes una gran empresa. Me lo vas a tener que demostrar, pero de entrada lo que me estás transmitiendo es que tu empresa es mediocre. Lo contrario, si tú eres capaz de hacer una comunicación, un dossier de gran impacto, hasta una tarjeta de visita de gran impacto, la impresión que saco yo es, wow, aquí tiene pinta de que hay una buena empresa y estoy más persuadido a interesarme por ella que si de entrada tu presentación o tu imagen corporativa me quita las ganas de hacerlo. Entonces, fijaros qué rápido la mente saca conclusiones en función de lo que ve y en función de esas conclusiones viene todo lo demás. Entonces hay que invitar y animar a la gente a que tenga cuidado en todos los estímulos visuales que agrega dentro de un documento, porque como consecuencia de eso vienen los resultados. De hecho, bueno, fijaros solo en la cara, ¿eh? Y la pregunta es, ¿verdad que soy capaz de provocar una emoción en ti sin decir ni una sola palabra? Qué ternura transmite, ¿no? No me hace falta nada, solamente con eso soy capaz de transmitir ilusión, si soy capaz de encontrar las fotos adecuadas porque están las neuronas espejo replicando emociones que ven. Entonces, esto es así de simple. Y estos son, por ejemplo, 4 proyectos en los que nosotros intervenimos en el plano de la comunicación. Son emprendedores que tenían proyectos como los que podéis tener vosotros atascados porque no eran capaz de comunicarlos. Ojo, la premisa es que el proyecto tiene que valer, porque no se puede hacer oro donde no hay buena materia prima, ¿no? Pero si el proyecto vale y se hace una buena comunicación, se consigue que igual un proyecto en 2 meses desde que salió el producto facture 209.000 euros, que otro proyecto después de 12 meses facture 465.000 euros, que un proyecto en una campaña de crowdfunding saque $386.000 en 40 días, o que un proyecto presentado en una feria se vuelva para casa con 237.000 euros facturados y volumen de negocio por 520.000 euros. Y lo que hay detrás es, primero, efectivamente, un proyecto que vale la pena y, segundo, una intervención en materia de comunicación. Eso es lo que hay. Nosotros ahí tenemos algo que lo llevamos a cabo desde que empezamos. Para que alguien te compre algo, tienen que pasar 3 cosas. Primero, esa persona tiene que tener información, tiene que saber lo que estás ofreciendo. La mayor parte de los emprendedores transmiten una información que para ellos está sumamente clara. ¿Pero creéis que es tan clara para las personas que lo reciben? En absoluto. Después de tener información, lo que tú necesitas es que la gente tenga, ¿qué? Confianza. Tiene que saber que eso que tú le estás vendiendo, que le estás diciendo que vas a hacer por él, eres capaz de hacerlo. Y por último, y no menos importante, tienes que provocar una emoción. Porque la emoción, y es la raíz latina, emotio, movimiento. Las emociones son una herramienta de la evolución que nos acercan a las cosas que nos gustan y nos alejan de las cosas que no nos gustan. Como os decía Juanjo, ese tipo de decisiones las tomamos en milésimas de segundo, muchas veces incluso a nivel subconsciente. Tenemos lo que Juanjo llama el evaluómetro. Rápidamente vemos algo y vemos si nos gusta y merece la pena dedicarle un segundo más de nuestro tiempo o si no tiene ningún interés para nosotros. Y creedme, si alguien decide que no merece la pena dedicar un segundo más, no se lo va a dedicar y no vais a tener una segunda oportunidad.
Y en cuanto a aplicación práctica, aquí tenéis los elementos sobre los que yo puedo intervenir. O sea, yo tengo que ser el cocinero aquel que con distintos ingredientes los puedo mezclar de modo atractivo para que la gente le caiga la baba, o los puedo tirar en un plato de cualquier manera. Entonces, hacer comunicación es ser ese cocinero que tiene que ser capaz de combinar un formato adecuado. Te encuentras todavía muchas presentaciones en formato 4/3 expresados en pantallas panorámicas, no tiene ningún sentido, o formatos verticales que tienes que estar haciendo scroll cuando es mucho más fácil colocarlo todo en formato apaisado y pasar diapositiva tras diapositiva. No le compliques la vida a la gente. La estructura me refiero a qué metemos dentro de una misma página y la gente te empieza a colocar texto, fotos. ¿Al cerebro qué creéis que le gusta? ¿Una página saturada de información o el minimalismo? Cuando mandas un documento minimalista, la gente está más animada a leer, no se satura, no se... Entonces, la estructura se refiere a cómo coloco yo los elementos en una misma dossier. Incluso puedo jugar con el dinamismo, porque si el cerebro encuentra que se repite el mismo patrón página por página, ya sabe dónde está todo, pero si yo de repente cambio los objetos de sitio, eso es como un juego para el cerebro y empieza a activarse, al final ese documento me gusta más, simplemente porque estuve jugando con él. Entonces, la estructura, las tipografías que la gente recoge, las que le dan por defecto. Hay tipografías con mucha personalidad. Si tú quieres transmitir modernidad, no tienes tipografías que te ayudan a esa imagen y no puedes elegir otras. Lo contrario, si quiero transmitir calidad, quizás hay tipografías más adecuadas para eso. Entonces, no todas las tipografías valen. Sin ningún lugar a dudas, los colores funcionan. ¿Alguien se imagina una empresa del ámbito de la salud con color predominante rojo? La salud es azul. ¿Alguien se imagina una empresa del ámbito de la ecología con su color predominante el amarillo? La ecología es verde. ¿Sí? El optimismo es naranja. La calidad es negra. Iros a las zonas gourmet de los restaurantes o de los supermercados, ¿cuál es el color que te transmite calidad? Entonces, los colores son importantes y las imágenes, que no son imágenes para decorar, son imágenes que transmitan emociones, como pudisteis ver en aquel dossier donde había gente sonriendo, porque las neuronas espejo funcionan y cuando estás con alguien que está sonriendo, estás mucho más cómodo. Entonces, combinar todos estos elementos y hacerlo de modo correcto es lo que hace un cocinero con sus ingredientes a la hora de ponerlos en el plato. Los comunicadores y los emprendedores tenéis que aprender de cocina para saber mezclar y combinar los elementos, porque esto es determinante para que lean vuestros documentos, para que consigáis financiación y para todo. Porque el 99% de la comunicación que hacéis es visual. Si vuestra web no me gusta, no estoy cómodo en ella, en 3 segundos me voy a la siguiente. 3 segundos os doy, a veces ni eso. De hecho, fíjate, antes os hablaba de los paradigmas. Los paradigmas son esos marcos con los que hemos convivido durante muchos años y que muchas veces construyen nuestra realidad. Los paradigmas del pasado, pues a la hora de entregar un proyecto antes, eran: entrego un proyecto en un formato A4, le meto mucho texto y no le meto fotografías. ¿Por qué? Primero, porque pensaba, además muchas veces con criterio, que la gente lo iba a leer. Y segundo, porque quería meter toda la información posible. Y luego ya dejaría al usuario, que el usuario decidiese qué era lo que tenía que leer y qué era lo que tenía que interpretar. Y no metía colores o no metía imágenes. ¿Por qué? Porque la gente imprimía las cosas. Las imprimía. ¿Y qué pasaba si tú le enviabas a alguien un documento que tenía que imprimir con muchas imágenes? Que no lo imprimía. Claro, ¿hace cuánto que no imprimís un documento? ¿Qué porcentaje de personas ahora mismo leen en sus dispositivos móviles? Algo tan sencillo como os decía Juanjo. Hay mucha gente que todavía sigue utilizando formatos verticales, el Word. ¿Y qué es lo que te pasa cuando tú en un dispositivo, en las pantallas panorámicas que todos tenemos, en una tablet, en nuestro teléfono, tenemos un Word? Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en formato panorámico y luego encima hacerlo más ancho. Entonces, todo eso básicamente son rozamientos. Lo que hacemos es poner dificultades para que la gente escuche nuestro mensaje, para que la gente entienda lo que nosotros queremos trabajar con ellos. Entonces, simplemente lo que os queremos decir es, primero,
hay que olvidar muchas cosas que tenemos integradas, que seguimos haciendo, que no lo son. La comunicación, básicamente, es el lenguaje no verbal de las empresas. Muchas veces pensamos que las empresas solamente somos las personas, pero es que todo lo que hable de nuestra empresa es lenguaje no verbal. Y tiene mucha importancia, porque como os decía Juanjo, al día de hoy, en muchas ocasiones, la gente antes de llegar a nosotros ha visto todo nuestro lenguaje no verbal y se ha construido una imagen. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú ves a una persona y te haces una idea de cómo es esa persona? Que todo lo que haga va a estar tamizado por esa primera impresión y solamente te vas a fijar en aquellas cosas que confirman aquella impresión a la que llegaste. Y podrás estar equivocado, pero lo vas a hacer porque forma parte de nuestra forma de hacer las cosas. Esto antes lo podían hacer pocas empresas y grandes porque necesitaban diseñadores, necesitaban profesionales de todo esto. Y era caro. Ahora es caro esto. ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, utilizáis Canva para hacer vuestros documentos? Dentro de 5 años levantaréis la mano el 100% de los que estéis aquí. Porque es así. Entonces, no se trata tanto de aprender cosas nuevas, sino de olvidar muchas de las que hemos aprendido y que seguimos poniendo en práctica cuando ya no funcionan. Y ahora simplemente para terminar, necesito una persona voluntaria, por favor, que salga aquí. Que salga. El primero que salga. Salga una persona aquí. Este es el espíritu del emprendimiento puro y duro. ¿A qué sales? Hola, Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Emilio. Emilio. ¿A qué sales, Emilio? A participar ¿A participar en qué? en la iniciativa que me vayas a proponer. No sabe a qué ha salido, pero ha salido. De hecho, estaba rodeado de otras 2 personas que seguramente forman parte de tu equipo. Sí, son mi equipo. Ahí les ves. Estos van a triunfar. No tenemos ni idea de lo que van a hacer, pero van a triunfar porque tienen la actitud, sin duda ninguna. Ha salido sin saber qué es lo que va a hacer. El espíritu del emprendedor tiene que ver con eso. Tiene que ver con que muchas veces vas a salir sin saber qué es lo que va a suceder. Pero sales sabiendo que aunque no sepas hacer lo que te proponen, vas a conseguirlo. Pues nada más por eso. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Nosotros le llamamos en nuestro proyecto salto de fe, básicamente, que es visualizar algo, no conocerlo, pero vamos. Bueno, pues mira, me alegra mucho porque además es que vosotros estáis siendo fieles a vuestros valores. Bueno, pues en relación a eso, mira, además tu equipo apoyándote desde ahí. Lo que vas a hacer va a ser llevarte un libro, ¿sí? Es el primero que regalamos y seguramente el último, porque nosotros estamos aquí para vender, recordadlo. Que lo disfrutes y que lo aproveches mucho para tu proyecto. Muchísimas gracias. Gracias.